Son dos personas que son dos apasionadas de la salud, dos personas que dedican su vida a los demás, y que es el doctor Armand Ilu, que es cirujano, médico, licenciado en medicina y cirujano, especialista en medicina celular, uno de los reconocidos internacionalmente, y después es el director médico de la clínica. Y después tendremos la intervención de la fundadora y la directora de la clínica, la señora Dana Bros, que podríamos decir que es otra apasionada de la salud, que tiene una formación muy extensa en la combinación de la medicina tradicional, es graduada en naturopatía, es psicoterapeuta, es graduada en medicina tradicional china, especialista en diferentes medicinas tradicionales, que aúna y se diferencia por unir en un único concepto la medicina tradicional y la medicina de vanguardia, la medicina integrada. Lo he repetido algunas veces porque creo que es un concepto muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Por tanto, utilizando no solamente lo que diríamos las técnicas manuales, sino también especialista en aquellas técnicas que se utilizan en aparatología médica. Entonces, bueno, yo ya me callo y dejo las intervenciones de los especialistas. Ahora el doctor Ilu. Bueno, gracias. Tan bonita presentación. Cuando se habla de enfermedad y de salud, los errores más comunes normalmente suelen ser en centrarse en una sola especialidad, una sola causa, posible causa, y un solo tipo de tratamiento. Y eso hace que tenemos y esto suele hacer que los resultados sean limitados. Ponemos, por ejemplo, cualquier enfermedad degenerativa, por ejemplo el cáncer, que está a la orden del día. Creo que hace un mes y medio aproximadamente sale en La Vanguardia que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en España tienen cáncer. Son cifras que alarman. Es una enfermedad que está a la orden del día y necesitamos saber cómo prevenir esta enfermedad, cómo diagnosticar y cómo tratar desde cualquier perspectiva posible. Vamos a empezar con entender por qué uno se enferma. Para que alguien se enferme no es suficiente con tener las defensas bajas. Hay especialistas en inmunoterapia y lo achacan todo a las defensas. Las defensas son muy importantes, lógicamente. Nunca puede ser una causa única, porque no todo el mundo que tiene las defensas bajas enferma de cáncer. La dieta es muy importante, pero hay gente que come muy mal y nunca desarrolla cáncer, con lo cual tampoco es causa única. La contaminación electromagnética también se sabe, hay muchos autores que apuntan y han demostrado que según qué tipo de cáncer, linfomas, leucemias, pueden agravarse o pueden suscitarse por culpa de esta contaminación. Pero no todo el mundo que vive cerca de una torre de alta tensión desarrolla cáncer, con lo cual sigue fallando algo. O la genética, pues no todos los que heredan los genes que pueden llevar a cáncer desarrollan la enfermedad. Más elementos, contaminación química o metales pesados, que también son un factor de riesgo muy alto, pues no siempre ocurre. ¿Cuándo ocurre? O como dice Hammer tiene un estudio muy interesante, algunos de ustedes seguro que lo conocen, que achaca todo a las emociones. La culpa es de un divorcio, de un hijo que se marcha de casa, y según lo que pase, en qué año y de qué manera se desarrolla un tipo de cáncer, que ocurre también. Pero no a todo el mundo le ocurre. Entonces, puesto que es así, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos? Pues lo entendemos como multicausal. Y eso no solo aplica al cáncer, eso aplica a prácticamente cualquier enfermedad. ¿Esto funciona? Sí. ¿Sí? Yo estaba esperando a que lo volvieras para empezar a hablar. Vale, pasamos al siguiente. Vale. Para que se desarrolle una enfermedad es imprescindible que haya defecto biológico. Sin desequilibrio celular, sin fallos biológicos reales, uno no se enferma. Es imposible. Ocurra lo que ocurra. Y casi todo ocurre por el defecto de funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. Esa es una bomba muy delicada.
es un sistema de transporte iónico que tiene que estar equilibrado, tiene que estar funcionando en perfecto estado. Y vamos a poner un ejemplo demasiado simplista, pero para que podamos interrelacionar las ideas. Para que una enfermedad se asiente, necesita por lo menos 4 patas, como si fuera una mesa. Si no tiene por lo menos esas 4 patas, es fácil quebrar esa enfermedad o es fácil superarla. Esas 4 patas, las más comunes, que son las que vamos a ver, las manos, las más comunes, pero puede además, porque hay mesas que tienen 6 patas, se puede tener 8 patas. Cuando hay cáncer con metástasis, esa mesa puede tener 20 patas. Hablamos de patas, defectos, desarreglos, desequilibrios como los que hemos comentado. Los 4 más comunes son contaminación electromagnética, contaminación química, dieta, emociones. No es excluyente, son las 4 más comunes, hay muchísimas más. Entonces, si conseguimos cortar esas patas, desestabilizamos la enfermedad, sobre todo en estadio temprano. Pues vamos a ver algo sobre la bomba de sodio-potasio. Saltamos esto. Esa es la membrana celular. Y la bomba no es que sea una bomba, es el intercambio de esos iones. Lo que entra normalmente en la célula es el potasio y sale al revés, entra el sodio y sale el potasio. Cuando esto deja de ocurrir, empieza a acumularse la sal en el interior del citoplasma. Eso es el citoplasma, aquí tenemos la membrana. A mayor concentración de sal, mayor acidificación. A mayor acidificación, mayor parálisis se produce en la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de energía, es la que produce el trifosfato de adenosina. Deja de producirlo en cantidades suficientes. También empieza a sufrir hipoxia porque el oxígeno tampoco puede entrar en estas condiciones. Al entrar en hipoxia empieza a funcionar esa célula en modo anaeróbico. Hay un gen reparador que es el P52 que si no hay oxígeno suficiente y si hay acidosis intracelular también deja de funcionar. Entonces se deja de reparar los defectos celulares, las suciedades dejan de salir y esta célula empieza a enfermar, a mutar y a convertirse en una célula enferma. Por ejemplo, cáncer, por poner un ejemplo, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que hace que esa bomba desde fuera falle? Pues por lo menos esas 4 cosas, que pueden ser muchas más. Las emociones provocan una reacción biológica en las suprarrenales. Hay producción hormonal desequilibrada, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que cambia el comportamiento del tejido intersticial y afecta a la entrada de oxígeno, al intercambio de sodio-potasio, cambia incluso el potencial eléctrico de la membrana celular. La membrana de la célula, si la midiésemos con un tester, eso que sirve para medir la corriente eléctrica, nos daría una lectura de menos 90 milivoltios. Eso sería una membrana sana. Bien, pues en el momento que aquí empieza a saturarse grasas y acumularse, me refiero a grasas neutras, a grasas oxidadas, no hablamos de las buenas grasas, pues esta corriente eléctrica se va perdiendo a medida, a propósito para ese tipo de trabajo, donde se llegan a ver las células, como podéis ver, a un tamaño suficientemente grande para poder distinguir lo que hay en su interior, para ver su calidad y ver qué partículas se mueven en ese suero de la sangre que extraemos del paciente. En ese examen se ve la calidad de las células, el tamaño, el comportamiento y el contenido del suero. Tiene que estar de una forma determinada para que se considere a esta persona sana. Si hay cosas que no tienen que estar, tomamos nota. Si hay formas que son incorrectas, tomamos nota. Cualquier comportamiento anómalo, tomamos nota. Y la suma de esos defectos, que ya tenemos contabilizadas a día de hoy 840
posibles defectos. Hay 840 parámetros que se pueden ver bajo este microscopio, pues la suma de ellos, los que sean en cada caso, 10, 12, 5, serían la causa de la enfermedad o del síntoma que tenga la persona. Y si no tiene ni síntoma ni enfermedad, ya hablamos de medicina preventiva, que es mi favorita. Si por mí fuera, solo haría medicina preventiva y solo vería a personas sanas, porque de esa manera podemos ayudar a que esas personas sigan siendo sanas pues muchos años. Entonces, esos defectos intentamos repararlos. Se hace una reparación, una medicina a medida, multidisciplinar. Se hacen las revisiones para asegurarnos de que se hayan corregido esos defectos de una forma periódica, esas revisiones según el caso, y es así de simple. ¿Qué tipo de cosas se ven? Para que nos hagamos una idea, si pasamos a la siguiente pantalla creo que se ve algo. Es una sangre, aunque no se tenga ni idea de hematología, está clarísimo que esa es una sangre enferma. No es necesario entrar en detalle. No hace falta de hablar del linfocito, ese es un linfocito B enquistado, no hace falta hablar de los restos fúngicos, no hace falta hablar de la calidad de la membrana, que es muy débil, de las suciedades que hay en la sangre. Evidentemente es una sangre enferma. Podemos ver otro ejemplo. No hay dos células iguales, deberían ser idénticas. Tienen esos son glóbulos rojos, que hay inclusiones dentro de los glóbulos rojos que no deberían estar. Los glóbulos rojos tienen que estar limpios, vacíos, casi transparentes. Pasamos a una siguiente. Ese es un test de coagulación donde se dan marcas claras de inflamación. Eso normalmente corresponde al colon, por ejemplo. Seguimos. Llegamos a la parte práctica. Práctica desde el punto de vista biológico. Ya hemos encontrado los defectos. Cada médico, cada profesional de la medicina utiliza un sistema diferente. Ese puede ser un sistema de diagnóstico, otros miran el iris y otros, pues no lo sé, se basan en radiografías, PETs, TACs. Lo suyo, de hecho, lo mejor es combinar cuantos más métodos mejor. No hay que ser fanático. No hay que decir, no, con lo mío yo ya sé todo y con lo que sé hacer, curo todo. Eso no existe. De hecho, es uno de los motivos por el que fracasamos muchos. Uno de los métodos terapéuticos puede ser, ya volviendo, haciendo un poco memoria de lo que habíamos hablado al principio de la membrana celular, es el uso de generador de plasma. Este es un invento griego y lo que hace es emitir una onda de muy bajo amperaje a 40.000 voltios. Es un voltaje muy alto, pero sin amperaje, para que la persona no sienta nada. Con ese voltaje tan elevado se puede reparar la microcorriente de la membrana celular, se puede restablecer ese equilibrio, por lo menos eléctrico. Tiene muchos más usos, pero es simplemente una pincelada. Pasamos al siguiente ejemplo de tratamiento. Eso es un sistema de ionización. Este tipo de tratamiento se utiliza especialmente para regular el sistema nervioso. En el cerebro tenemos ondas cerebrales que tienen que tener una frecuencia concreta. Una onda cerebral sana, volvemos a medirla con un osciloscopio, un encefalograma, es una onda cuadrada que tiene un ancho de banda de 8 hercios. Alguien que es esquizofrénico, en vez de tener una onda más bien que cuadrada, es rectangular, pues tendría una onda de picos. Una persona depresiva pues serían como pequeñas semilunas y con frecuencias variadas. Ya no tiene esa medida. Con ese sistema se regula, se impacta el cerebro con esos iones y se consigue recuperar esta onda rectangular de 8 hercios. Hay casos, porque cada persona es diferente y el cuerpo humano es muy complejo, pero hay casos que se puede conseguir erradicar una depresión con una sesión. Y a veces, aunque se hagan 50, pues no sirve de nada porque hay bloqueo en otro sitio y hay que hacer otro tipo de trabajo. Pero es una herramienta muy válida para corregir esa membrana de la que hablamos al principio. Otro sistema es la hipertermia oncológica profunda por radiofrecuencia, 13,56 MHz. Es un sistema específico para tratamiento de tumores. Esto ya no tiene mucho que ver con lo que es la membrana. Es una herramienta oncológica, en algunos países forma parte de lo que es el protocolo oncológico médico.
lo cubre la seguridad social, lo utilizan los oncólogos tradicionales. Lo que hace este sistema es, por radiofrecuencia, subir la temperatura del tumor a 43 grados. Las células tumorales no aguantan más de 39,5 durante una hora, ininterrumpidamente, sin dañar el tejido sano. Es específico, es un sistema inteligente. Y de esa manera se debilita ese tejido tumoral. Pasamos al siguiente. Es así como funciona. Centra lo que es la temperatura según donde esté el tumor y la eleva al grado que se quiera. Pasamos al siguiente. Y se puede aplicar, de hecho este es el único en el mundo, es un sistema italiano que se puede aplicar en cabeza para glioblastomas y otros tumores cerebrales. ¿Seguimos? Este es otro sistema de hipertermia corporal, uno de los modelos, hay muchos en el mercado, ese es el modelo alemán, que sirve para elevar la temperatura de todo el cuerpo. ¿Qué se consigue con esto? Fiebre artificial. ¿Qué es la fiebre artificial? Pues la fiebre artificial es la que hace inmovilizar las defensas, hace que el organismo produzca más NKs, más natural killers. Al elevar las defensas, favorece el poder superar muchas enfermedades. Es un tratamiento mucho más pesado porque son 3-4 horas en calor y la gente pues, se desmaya, se debilita, pero la efectividad es extraordinaria. Pasamos. De esa manera, ya digo, el uso es para aumentar las defensas, más levantar el dibujito. Seguimos. Cuando fracasa todo, que también ocurre, cuando hablamos de cáncer, hablamos de células terroristas que no siguen ninguna lógica. A pesar de haber dicho todo lo que he dicho, podemos volverlo a borrar todo, porque hay casos que se haga lo que se haga, fracasamos. Porque hablamos de células que no se adhieren a reglas en muchas ocasiones, se resisten. Hay células cancerígenas que se hacen quimioresistentes, termoresistentes, electroresistentes y probablemente también emoción resistente, no sé cómo se dice, habría que inventar una palabra, resistentes a las emociones. Pueden resistir cualquier cosa, entonces hay que cortar por lo sano. Ese cortar por lo sano a veces nos puede llevar también a equivocarnos y a cargarnos al paciente. Si le dosificamos de quimio o de radio, nos lo podemos cargar. Si la cirugía no es precisa, pues también nos lo podemos cargar. Hay un sistema, que es el que tenemos aquí en esa imagen, de radiocirugía estereotáxica, que es de alta precisión. El hospital donde mejores resultados se obtienen hoy por hoy está en Nueva York, lo lidera el doctor Lederman, un gran oncólogo, y lo que hace ese sistema es tomar una foto tridimensional de los tumores y el mismo sistema, el mismo robot, utiliza esa información, es un trabajo de ingeniería, de hecho no es un trabajo médico, para volver a impactar esos tumores tal donde están, sin posibilidad de equivocarse, con radiación. No radioterapia repartida fraccionada, sino radiocirugía, es decir, radiación de golpe. Lo que se daría normalmente en 25 sesiones, se daría en 20 minutos, pero solamente en el tumor. Está diseñado de tal forma que no daña ni siquiera la piel. Es específico, solo en el tumor. Con lo cual, el daño, es tremendo que hace la radiación, la haría solo en el tumor. Bueno, eso para cuando fracasa todo. Es bueno que se sepa, que lo sepa mucha gente, que hay más posibilidades, más sofisticadas, más caras, más lejos, pero existen estas opciones. Una vez hecho todo lo que hemos podido hacer, podemos añadir lo que son sistemas de mantenimiento. De eso hablará más Dana luego, así que nos saltamos esta y creo que también la siguiente, como la fonoterapia, células madre, otros sistemas. Es el aparato que se usa para extraer las células madre, lo pasamos. Láseres, lo pasamos. Frecuencias. Y estas son imágenes tomadas de los mismos pacientes de las que hemos visto las imágenes antes de los tratamientos. Volvemos a ver con claridad, aunque no entendamos de hematología, que no se ve nada raro.
es sangre sana. Ese es el objetivo que se persigue a nivel biológico. Podemos ver el resto de los ejemplos de la sangre, hay 2 o 3, las pasamos. Otra, no se ve nada raro, no hay puntos de inflamación. Y creo que lo siguiente que viene es gracias o algo así. Eso es. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Olga por la presentación y gracias al Dr. Hill por la excelente exposición de la medicina celular. Como hemos visto, con la análisis de la gota de sangre, con análisis celular podemos detectar tanto las causas profundas de las enfermedades importantes, de las cuales es también el cáncer, pero sobre todo con tiempo de antelación prevenir el desarrollo de las enfermedades. Porque podemos ver lo que pasa dentro de la célula. Cuando una persona está enferma de cáncer, en este caso, que hoy es el tema principal de la conferencia, vemos que hay muchos parámetros intracelulares que están alterados. Bien, en la última conferencia hemos comentado que el cáncer es un problema global, o sea que tenemos una enfermedad que afecta ya a todas las partes del organismo, independientemente si el tumor está en una parte o ya está desarrollado en una metástasis, pero sí que afecta ya a todo el organismo. Y como un problema global o el sistémico, también necesita un tratamiento global. O sea, si a través de la gota de sangre podemos ver que hay una hipoxia, falta de oxígeno, que hay los síntomas de intoxicación, los signos de infecciones, etcétera, etcétera, tendríamos que ver cómo estos parámetros, aparte de poder detectarlos a nivel intracelular, afectan a todo el organismo. O sea que me gustaría ahora comentaros cómo, ¿puedes por favor pasar la imagen? Cómo el tema de la medicina celular, cómo el tema de la medicina celular se integra en el concepto de la medicina integrada. ¿Qué es lo que para nosotros es medicina integrada? Olga ya ha comentado al inicio y también Dr. Hilu ha comentado que la integración significa tanto la combinación de las medicinas tradicionales como las nuevas tecnologías, pero también de diálogo, cuando ya hablamos del diálogo, o la relación entre diferentes sistemas del organismo. O sea que un estado de agotamiento en que se encuentra la persona ya afectada de una enfermedad importante afecta a un estado bioquímico, a un estado energético, psicoemocional, pero también esquelético-muscular. Es un ejemplo, como si nos imaginamos que una persona está falta de energía, si la célula está agotada, probablemente también los aspectos nutricionales están afectados, está desnutrida, afecta al mismo tiempo el aspecto energético, la persona se siente agotada, estamos hechos de células. Y a nivel emocional también puede cursar con un estado de desánimo, de falta de ganas de hacer cosas, o sea que a nivel esquelético-muscular también un desgaste a nivel articular, a nivel muscular, a nivel óseo, una cierta rigidez y el cansancio. La medicina integrada, ahora estoy pensando cómo enfocar el tema de una manera bastante esquemática. La medicina integrada, si pensamos qué es esta combinación, es esta interactuación entre diferentes medicinas, entre terapeutas y médicos, entre diferentes partes del organismo. Pero lo importante cuando queremos tratarla, cuando queremos ayudar a la persona a mejorar, es cómo abordamos el tratamiento. Y este cómo, para mí,
es el hilo conductor que une todos los aspectos del ser humano. No es solamente saber que tenemos que combinar la aparatología, que sí que es importante, que tenemos que hacer una buena dieta, sí que es importante, tenemos que tomar los suplementos, sino cómo ayudar a la persona en todos los aspectos. O sea, que podemos imaginar una persona que viene con un problema importante a la primera visita, se hace un diagnóstico global a través de las diferentes técnicas, de diferentes disciplinas, y cuando establecemos el tratamiento, lo importante es este enfoque como si fuera una sinfonía, digo yo. Ya no son solamente las notas en sí, cómo las combinamos, y también es difícil prever cómo la persona puede reaccionar, aunque al inicio nos parece bien que podríamos combinar la hipertermia con Papini, hacer una buena dieta, hacer la suplementación, tratamientos ayurvédicos, podemos combinar con ejercicios de estiramiento, con osteopatía, etcétera, y etcétera. Lo importante es hacer un acompañamiento a la persona que tiene la enfermedad durante todo su proceso. ¿Y por qué digo el proceso? Porque para mí el tratamiento, más que el tratamiento en sí, es un proceso. Quiere decir, los protocolos, como ha dicho también el Dr. Gilu, hasta cierto punto son efectivos. Porque lo más importante detrás de cada protocolo es ver la persona en sí. Y si yo combino los tratamientos, esta sinfonía de las notas que yo quiero desarrollar con la persona, como es un problema global y nos tenemos que apoyar en diferentes aspectos, en diferentes patas, es poder hacer un conjunto de tratamientos que se aplican, se puede decir, al mismo tiempo. O sea que en una sola sesión podemos combinar los tratamientos de hipertermia, de desintoxicación con balneoterapia, los tratamientos ayurvédicos, la acupuntura, etcétera, etcétera. Lo importante es el feedback y el constante diálogo con la persona para ver cómo reacciona y cuáles de los tratamientos se adaptan en cada momento mejor a su estado. Y este feedback es también otro de los puntos importantes porque ayuda a que la persona no sea simplemente un cuerpo al cual se aplica un tratamiento y el terapeuta o el médico no sea un simple técnico. O sea que el aspecto humano y poder entender las dificultades de cada persona, qué es lo que hace que el tratamiento se resiste, que no tiene la efectividad que se ha esperado, es poder ver cada persona qué tipo de dificultad tiene, y si no atendemos esta dificultad, es muy difícil que podamos avanzar con el tratamiento. Si hablamos del diálogo, para mí esto es también otro punto importante, que es el diálogo con el paciente. Para que él mismo, poco a poco, pueda ir recuperando la natural inteligencia que todos tenemos dentro de nosotros de autorregenerarnos, de poder retomar el contacto con el propio cuerpo y poder entender lo que estamos haciendo y sobre todo cuál es su fórmula mágica, ¿no? Porque estamos siempre buscando cuál es el tratamiento que nos salve la vida, cuál es la pastilla que nos salve la vida. Y yo creo que esta respuesta nadie fuera de nosotros la puede tener. O sea que solamente nosotros podemos ver y sentir qué es lo más apropiado, qué es propio de nosotros y qué es nuestro propio camino hacia la curación. Siempre acompañado de un profesional especializado, pero más a más es esta relación humana que ayuda a que realmente los tratamientos sean efectivos o en la mayor medida posible efectivos. Y cuando hablamos del cáncer, yo también estoy plenamente de acuerdo que lo más interesante es enfocar el tema a la medicina preventiva, o sea que prevenir antes que enfermemos. Porque si tenemos los sistemas de diagnóstico tan sofisticados como la medicina celular, sí que podemos con tiempo de antelación actuar, entender cuáles son nuestros puntos débiles que con años o un tiempo podría llevarnos a la enfermedad. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué teníamos que cuidar de salud si aún estamos sanos? ¿O para qué todo esto, ¿no?
que yo creo que la finalidad última debería ser la propia satisfacción con la vida, que para mí, más allá de la enfermedad, más allá de cualquier tipo de tratamiento, de lo que podemos detectar o no, es encontrar el sentido a nuestra existencia y el sentido a lo que nos ocurre y poder estar un poco más en comunión con nosotros mismos. La primera fase de cada tratamiento, y esto que me he olvidado antes de decir, puede ser la parte, o en muchos de los casos, es la desintoxicación. Porque si hablamos de la resistencia a los tratamientos, una de las causas que habitualmente suele pasar es que todo está intoxicado, que tenemos la casa sucia. Y tenemos que ayudar al organismo a desintoxicarse para que pueda ser más receptivo a cualquier tipo de tratamiento que se le aplique. Es que cuando limpiamos las ventanas también vemos con mucha más claridad también lo que pasa dentro del cuerpo y al mismo tiempo podemos ser mucho más sensibles y receptivos. Y ¿qué más podríamos decir? Sí, esta unidad, por ejemplo, en caso de, hablamos del desgaste o de la falta de energía que vemos a nivel intracelular, que es la falta de producción de ATP a nivel bioquímico, afecta evidentemente a los meridianos del organismo, ahí hablamos ya de medicina tradicional china, a nivel emocional, esquelético, muscular. Creo que esta unidad, tanto a nivel del tratamiento como a nivel de la conciencia, es importante, porque donde hay unidad no hay enfermedad. Podemos tener defectos, podemos tener las cosas que no se puede llamar la perfecta salud, pero sí que el autoconocimiento y poder tener suficientes herramientas y durante el proceso del tratamiento aprender qué es lo que tenemos que aplicar en casa, cómo nos podemos ayudar cuando nuestro cuerpo empieza a desequilibrarse, es la capacidad de guardar un equilibrio constante en la vida, porque la vida no es rígida. O sea que no hay una cosa que cuando hagamos al final nos da un resultado deseado. A lo mejor en un momento es una cosa, en otro momento es otra. Simplemente tener el aprendizaje que nosotros también intentamos hacer con los pacientes para darles las herramientas a cuidarse, ¿sí? Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, dietas, ¿no? Que es un tema con el cual la gente viene muy a menudo. Y no es una cuestión de hacer una buena dieta, igualmente como un tratamiento para la enfermedad que sea, porque hoy en día hay mucha información y la gente ya sabe, se lee el internet y sabe que tiene que comer bien, que no tiene que evitar las grasas, etcétera, etcétera. Conoce todas las dietas de memoria, sabe los suplementos que debería tomar, sin embargo no funcionan las dietas. Igualmente que la persona que le demos la dieta que sea, ¿por qué se resiste? Porque no tratamos la propia dificultad de la persona que le impide hacer el tratamiento. Y esto es no solamente a nivel psicológico, sino a nivel celular, porque todo lo que pasa en nuestra célula pasa en todo el cuerpo. Si hacemos los ejercicios con tratamientos de osteopatía, con fisioterapia, los estiramientos, yo utilizo mucho la técnica de yoga que se llama Iyengar, es recuperar la conciencia del cuerpo. No se trata mecánicamente repetir lo que nos dice el terapeuta o el médico, sino poder sentirnos y que si estiramos un brazo realmente sentimos cómo circula la energía y la sangre, cómo se flexibiliza toda la estructura. Y en fin, quizás Dr. Raymond Hill, al final cuando hablamos, comentamos de explicaros la dieta Budwig y todo el tema de suplementación. Si quieres, Raymond, ¿tú comentar? Sí, sobre la dieta y la suplementación. Me gustaría que hablaras tú, como eres el heredero intelectual de la doctora Budwig. Queda muy bien esa frase, la verdad que sí. Para mí ha sido un privilegio, de hecho, llegar a esta señora, la doctora Budwig. La doctora Budwig fue la que a principios de los años 50 descubrió la clasificación de los ácidos grasos. Hasta entonces se hablaba de grasa, todo era igual. Y ella tuvo acceso en Francia, en el sur de Francia, a uno de los microscopios electrónicos, que eran muy escasos entonces, y pudo
ella era doctora en bioquímica, pudo hacer la clasificación de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, hidrogenados, y sacó esa primera tabla. Pero observo, no voy a alargar en historia, eso a mí la historia ni siquiera me gusta, al grano, descubrió casualmente el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados sobre el cáncer. Resulta que atraen el oxígeno, simplemente esto. Y en eso coincidió con otro premio Nobel, yo no iba a ser premio Nobel, fue nominada en 7 ocasiones, pero Otto Warburg, que también dijo lo mismo, que el oxígeno ayuda a que no se desarrollen las células cancerígenas, porque generalmente las células cancerosas buscan ambientes hipóxicos. Entonces ella observó que los ácidos grasos poliinsaturados atraen el oxígeno a las células cancerosas y eso ayuda a destruirlas. Esa observación la tienen incluso los pintores de brocha gorda. Si quieren pintar un edificio que se seque rápido, le echan a la pintura aceite de linaza. El aceite de linaza atrae el oxígeno y se seca la pintura. Es tan simple como esto. Algo parecido ocurre con la pintura que echaríamos a esas células si tomáramos esa dieta. Y eso fue el desarrollo de esa señora. Una dieta donde echa mucho aceite de linaza, el comestible. En este caso, tiene que estar mezclado de una forma determinada para que sea absorbido, porque es de muy difícil absorción. Tiene que ser con proteína de carga positiva, si no, no se absorbe, porque la carga eléctrica de los ácidos grasos poliinsaturados es negativa y el forro intestinal también es negativo, con lo cual solo provocaría diarrea. Entonces la complejidad es en montar esa dieta. Ella lo consiguió y consiguió tratar a pacientes y curarlos. Ella lo dijo, yo no lo puedo decir, pero ella lo dijo y lo tiene así publicado, únicamente con la dieta. Pero claro, es lo que decía al principio, muchos homeópatas dicen que han curado las enfermedades solo con homeopatía, y muchos que utilizan nutrición ortomolecular dicen que solo con vitaminas. Yo no me creo a nadie y me los creo a todos. Pero ante la duda intentamos como equipo usar cuantas más herramientas mejor. Y esta en concreto, la dieta de la doctora Budwig, es una herramienta muy válida, porque incluso a nivel de control de peso, aunque no es el propósito, si alguien está sobrepasado de peso, esa dieta ayuda a reducir, y si alguien es muy delgado, engorda. Es una dieta reguladora, es muy interesante. Pero a nivel oncológico tiene ese efecto, simplemente, no hay más historia. Hace que el oxígeno entre en la célula y eso ayuda a la recuperación celular. Y la utilizamos aproximadamente en el 75% de los casos de pacientes de cáncer, no en todos. Hay casos que no nos vale esa dieta, que hace falta hacer otras cosas en combinación con otras terapias y dietas adaptadas a medida, sobre todo cuando hay intolerancias, sobre todo cuando hay acidosis metabólica, cuando el paciente es diabético, cuando es celíaco. No hay regla común para todo el mundo, pero porcentualmente es la más efectiva. Ante la duda, si no sabemos lo que hacer y estamos en el desierto, pues la dieta Budwig, porque no podemos hablar con nadie. Lo más probable es que funcione y que nos ayude. ¿Pero eso más o menos? Muchas gracias. Me gustaría que, para terminar, que podríamos quedarnos con esta, como vemos, hay muchas técnicas, tratamientos, terapias que se pueden combinar. Lo interesante es poder aplicarse con la necesidad y el diagnóstico de la persona conjuntamente en la medida de lo que necesita la persona. Y cómo actuamos en la clínica de Ana Bros. Quizás lo que podría definirlo es este tratamiento personalizado, pero personalizado significa un constante diálogo. Otra vez volvemos a la palabra diálogo. Constante diálogo con la persona, desde la primera visita hasta cuando termine el tratamiento, el proceso. El propio proceso, donde se tiene que adaptar y readaptar todas las piezas. Muchas gracias. Ahora tenemos los diálogos de aquí hacia el doctor Ilu y la señora Ana Bros. ¿Tienen preguntas ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? A veces inquietudes o... ¿Quién es el valiente? ¿No hay ningún valiente? No, si mejor que no, si me quedan por ahí. Ha quedado claro, ha sido perfecto. Yo sí. He leído que el cáncer puede ser
algo genético. Es algo que he leído en el periódico. Ahora, es algo que puede asustar, escuchar, no sé, leer, es algo genético, ahora mi padre se ha muerto de cáncer, me asusta a mí, ¿se puede prevenir también? ¿Es verdad que es algo genético o son cosas que se van desarrollando, que están estudiando, que no sé? Quedo con esta pregunta. Sí, no, sí. Sí puede ser genético, evidentemente. Hay genes determinantes que cuando se dan las circunstancias es muy fácil que esa persona desarrolle un cáncer. No todos los cánceres son genéticos, de hecho muy pocos son genéticos, pero se transmiten de una forma genética como un defecto de un gen, un comportamiento anómalo de un gen, pero no es garantía el hecho de que se tenga el gen y se vaya a desarrollar la enfermedad. Ahora, si se tiene el gen y se suman los factores de riesgo, hay un cáncer de pulmón muy raro, no se da a menudo, pero si la persona fuma, siempre se da, sin excepción. Entonces, esa combinación de esas dos cosas garantizan que haya cáncer. Pero hay muchas personas que fuman y no desarrollan cáncer. Y hay muchas personas que no tienen el gen, fuman y desarrollan cáncer de pulmón. Por poner un ejemplo, un tríptico de ejemplo. ¿Información interesante que se tenga sobre esa genética? Sí. Asustarse, no, porque ya el susto de por sí es una emoción negativa, que sería un factor de riesgo que aumentaría las posibilidades de que uno tenga cáncer. Entonces, el susto lo aparcamos, la información es positiva, no debe asustar. Uno tiene que ser, yo cuando estoy con mis pacientes y les encuentro defectos, siempre les recuerdo que cada defecto que se encuentra debe ser motivo de alegría y tienen que sonreír. Porque cuantos más defectos se encuentren, más herramientas tenemos de reparar cosas que van a hacer que estos mismos pacientes, gracias a esos defectos que hemos hallado, van a vivir una vida de mejor calidad, van a prevenir enfermedades de las que ni sabían que podían desarrollar, con lo cual es motivo de alegría saber que hay un gen defectuoso, que hay una célula defectuosa, que hay una dieta desequilibrada, que vivir en ignorancia, con lo cual la información es poder en ese caso. ¿Y se pueden hacer cosas para prevenir? Sí. Cuando se tiene una tendencia a un cáncer de origen genético, los factores de riesgo hay que minimizarlos. Es decir, hay que obligar a la persona que esté fumando y tiene este gen a que no fume. Por decirle, estás loco o estás loca, porque tienes garantía de desarrollar cáncer. Y si fumas, yo se lo digo a los pacientes en esos casos específicos, no vuelvas a venir a verme porque no te puedo ayudar, porque te vas a morir. Decir las cosas claras. Entonces, sí, se pueden hacer cosas. En ese caso, asustando ante la negativa, en ciertos casos, puede ser útil. Así que casi tenías razón. ¿Cuál es el alimento específico que ayuda a que el aceite de linaza funcione bien? Requesón. ¿Requesón? Cualquier requesón. Yo recomiendo, pero lo que pasa no todo el mundo lo puede conseguir. Hay un señor que está en País Vasco que hace los requesones sin lactosa y 0% grasa. Eso es, y sin lactosa, sin 0% grasa y otra cosa más. Y ecológico, biológico, sí. Y de cabra. Sí, con lactobacilos. Y lo manda a casa. Le llamas y te lo manda. Un tal Esteban. Sí, una pregunta. ¿Es verdad que toda persona hacemos células cancerosas durante es verdad. tiempo? No, y toda la vida. Toda la vida, ¿no? Y para poderlas eliminar hay que... Para eso están las defensas, el hígado, el sistema excretor. Los tratamientos entonces ayudan a controlar todo esto y a eliminarlas, ¿no? O sea, como preventivo, por ejemplo, sin tener a llegar a tener cáncer. Bien, sí. Reconduzco un poco. ¿Puedo usar tu pregunta para un fin egoísta? Sí. Todos desarrollamos, es decir, yo de momento no he visto la sangre de nadie, exceptuando la de mi hijo y la mía, que sea perfecta. Jamás. Solo mi hijo y yo tenemos sangre. Todos los demás tienen algún tipo de defecto, ya sea a nivel cancerígeno o cualquier otro. Entonces, hablamos por ejemplo de prevención de cáncer. Efectivamente, cuando hay muchas células cancerosas, pero además hay un grado de oxidación muy elevado, hay muchos radicales libres, esos dos puntos significa cáncer en menos de 5 años. ¿Qué hacemos en ese caso? Bajar la edad biológica, darle un tratamiento de rejuvenecimiento a la persona. Aunque de aspecto
aparentemente sean incluso más jóvenes de lo que pone el DNI, da igual. Se le pone un tratamiento de rejuvenecimiento celular en ese caso. Que muchas veces ahí sí necesitamos de dietas, de terapias manuales, de que ellos puedan sentirse y verse más fuertes, más flexibles. Entonces, por ahí van los tiros, porque las células cancerosas las podríamos tener cualquiera a lo largo de toda nuestra vida y de por sí no son factor de riesgo, porque son naturales y el cuerpo sabe manejarlas. Es cuando se mezclan, se combinan con otras cosas, es cuando ocurre el desastre. Y como hemos dicho al principio, tienen que haber por lo menos esos 4 elementos de desgracia simultáneamente, no por separado, para que se desarrolle una enfermedad. Así que de por sí las células cancerosas, o el gen, o la mala dieta, o el enfadarse, no enferman a nadie. Insuficiencia de vitaminas o falta de minerales, y eso también es un efecto, podría ser un efecto. Pongo un ejemplo. ¿Conocéis la frase de la gota que colma el vaso? Sí. Pues así se desarrolla la enfermedad. Es decir, lo que causa la enfermedad, o lo que causa el derrame de ese agua del vaso, no es la última gota que se ha puesto, sino que el hecho de que el vaso ya estuviera lleno. Entonces, la medicina preventiva sirve para vaciar los vasos y así tener más aguante de que más porquería nos caiga durante muchos otros, unos cuantos años más. Porque si estamos saturados de estos elementos de riesgo, cualquier cosa, hasta un grito alto de un vecino, puede hacer que desarrollemos una enfermedad. Que no es la causa, es la gota que ha colmado el vaso. Entonces, conviene mantenerlo vacío. Yo quería comentar que el organismo es muy complejo y tiene muchas capacidades de autorregulación y bastante margen. Y si tenemos nuestros puntos débiles, que ha comentado el doctor Hilu, o estamos descuidados en una parte, o tenemos un punto en pro que podemos desarrollar el cáncer o cualquier enfermedad, lo importante es que podemos compensarlo si una persona a nivel nutricional, lo que ha dicho, que puede tener unos déficits, pero si emocionalmente está bien, si hace el deporte, si se cuida, si tiene buenos niveles de oxigenación, y energéticamente también puede estar bien, es muy difícil que una sola cosa puede desequilibrar el organismo de manera que desarrolle una enfermedad degenerativa. Porque la enfermedad degenerativa pasa ya como el final de todo el intento que ha hecho el organismo para poder mantener la salud. Yo creo que también es primero, saber los defectos y puntos débiles y también cierta confianza también en uno mismo, y si mínimamente nos cuidamos, el cuerpo es muy agradecido. O sea que reacciona de una manera maravillosa. Y al final no es ni terapeuta ni el médico, con la ayuda evidentemente, es el propio organismo y la propia naturaleza que hace que otra vez recupera su propia capacidad de autorregulación y de salud. En una enfermedad genética, sí, se pueden curar enfermedades genéticas de células que por ejemplo hace falta un tanto por ciento de una enzima y entonces una persona está nacida así. ¿Hay alguna posibilidad de curación? Hay casos que sí, hay casos que no. Depende. Si podemos inducir, lo ha dicho Dana y lo ha dicho muy bien, el cuerpo es muy sabio y encuentra hasta alternativas a fabricar cosas o corregir cosas de otra manera. De hecho, en caso de quitar, no sé, los ovarios, los pulmones pueden llegar a fabricar progesterona. Eso no se ha sabido hasta hace muy poco. El cuerpo busca alternativas. Aunque le cortemos, aunque falte lo que falte, busca alternativas. El caso de los que no tienen tiroides por cirugía, eso es mucho peor que nacer con un defecto, porque es que se la han quitado, la tenía y se la han quitado, es decir, el cuerpo ya estaba acostumbrado. Yo he hecho experimentos consentidos me refiero que la persona enfermera era amiga mía, entonces he podido jugar. Y le he quitado el Eutirox, consentido, y no ha pasado absolutamente nada. El cuerpo ha encontrado una alternativa. Que nadie lo haga. Eso como dicen los anuncios americanos, que nadie haga eso en casa. Eso tiene que hacerse bajo control médico y una supervisión. El cuerpo es sabio. Entonces, hay casos que sí, pero hay otros casos que no. Si la mutilación es extrema, es decir, si alguien nace y le faltan los ojos, pues no va a empezar a ver. Las orejas no van a aprender a ver. Entonces,
estoy poniendo un ejemplo extremo. Entonces, dependiendo de la extremidad de ese defecto genético, se puede regular o no. También como están ya establecidos los círculos viciosos y hasta qué punto están afectados otros sistemas. Porque todo es una interacción. Si realmente es una parte del cuerpo que está afectada, hoy esos círculos viciosos hacen que también otras partes del cuerpo, otros sistemas tengan dificultad. Ahí se puede justamente cronificar el tema. Pero las sorpresas también hay muchas. Que esto no son matemáticas ni 1 más 1 igual a 2. O sea que es intentar comprender con mayor exactitud y tener mayor conocimiento para luego ver todas las posibilidades, incluso que se nos escapan, y ser suficientemente humildes frente a lo que pasa a la persona a la hora de las posibilidades que puede tener. Dentro de esta prevención, que supongo es muy importante, pues el equilibrio nutricional, sí. ¿Se hace necesario los ayunos periódicos o limpiezas de hígado y además dentro de esa dieta equilibrada aportes suplementarios? ¿Dentro de los procesos de ayuno? ¿Hacer suplementación? No, una vez que se haya hecho esto, pero en esa dieta equilibrada recomendable para cada persona en concreto, sí. Dado que bueno, el mundo es como el mundo y los alimentos que tomamos pues no siempre son suficientes, ¿siempre recomendáis que se tomen suplementos o no es necesario si hay una dieta suficientemente equilibrada? Bueno, siempre se intenta potenciar la propia capacidad del organismo de autorregulación, pero hoy en día estamos sometidos a tanto estrés y tanto bombardeo de toxinas y los campos electromagnéticos que es muy probable que el cuerpo tenga los déficits nutricionales. Es muy probable. O sea, yo he visto muchos de los casos donde evidentemente no podemos vivir la vida tomando las pastillas o un saco de pastillas, tampoco es esta cosa. A lo mejor, igualmente como los tratamientos de limpieza, como usted ha comentado, si vamos desarrollando cualquier tipo de probable enfermedad, para que el sistema inmune pueda reaccionar, es muy necesario que tengamos suficientemente limpieza, que demos el descanso y que el propio organismo ponga en marcha los procesos de autorregeneración. Uno de ellos es la fiebre, que intenta reproducir la máquina de hipertermia profunda. Entonces yo soy de opinión que también a periodos siempre unido a la exploración de la persona, ver en qué circunstancias se encuentra. Tampoco es un tratamiento protocolario, sí poder dar los tándems de los suplementos que necesita al momento y poder adecuarlo y cambiarlo. En lo que poco creo son los tratamientos de las pastillas que se compran, los multivitamínicos, donde hay todo y o sea, más lo que aplicamos es especificar exactamente qué tipo de vitamina, de mineral, de oligoelemento necesita la persona y poder aportarlas en dosis elevadas, que se llama la suplementación ortomolecular. Y una cosa importante, no quiero dejar eso en el tintero, de la misma manera como he dicho al principio, que no existe un método concreto, ni diagnóstico ni terapéutico perfecto, no tenemos que ser fanáticos en nada, empezando por los profesionales de la salud. Yo no puedo decir medicina celular 100% de precisión, ni petar 100% de precisión, no existe. Este programa de suplementación, más la dieta, más control de emociones, más el trabajo manual, más la desintoxicación, garantizado, te vas a curar. Mentira. También es mentira que el homeópata diga eso y que el cirujano diga eso y que el papa diga eso. Pero de esta misma manera tienen que ser, o tenemos que ser cuando nos toque, los pacientes. Los pacientes fanáticos son los peores pacientes. No se curan nunca. Por su fanatismo de no probar nada porque no sé qué, tiene que ser ecológico y biológico. Ese estrés les hace enfermar. Si se los olvida una pastilla a las 8 de la tarde, se levantan a las 4 de la mañana para tomarlo y no duermen. Se han quitado 4 días de vida por tomar una pastilla. Entonces, todo en su justa medida. El equilibrio es importante, tanto desde el punto de vista terapéutico como el de paciente que quiera hacer las cosas bien. No llevar las cosas a los extremos. Perdón, me gustaría ahí añadir que la gente me pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el homeópata me ha dicho una cosa, el nutricionista me ha dicho otra cosa, el médico está al contra que tome los suplementos. Yo siempre digo que es importante tener la información,
unificar los diferentes lenguajes, si hay un profesional que puede entender varias especialidades, pero sobre todo que la propia persona recupere más el contacto consigo misma para poder saber qué es lo que necesita. Ojalá no hubiéramos perdido algo que debería ser innato y propio de nosotros. Y si se nos dan las oportunidades o si vemos las posibilidades que se nos brinden, probando, yo muchas veces en el tratamiento también soy contraria a las dietas estrictas, a los ayunos estrictos, todo lo que es el estricto, porque me gusta esa palabra diálogo y quiero apoyarme en ella, que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a dialogar entre diferentes medicinas, entre diferentes profesionales, que no nos cortemos las cabezas, porque lo importante es poder estar, depende de múltiples factores, porque es un tema muy complejo, qué es lo que la persona necesita, pero yo puedo proponer a la persona tiene que probar, sentir y tiene que decir, sí, esto es lo mío. Nadie de fuera puede dar la fórmula a nadie lo que tiene que hacer. Lo que sí que puede pasar al final en el proceso de aprendizaje del que hablé, cuando la persona viene, esta dieta, tengo que hacer la dieta y ahora me voy a hacer 2 semanas de desintoxicación y dejo de tomar todos los alimentos. A corto plazo a lo mejor sí está justificado por su estado de salud, pero luego lo que me gusta de abrir la posibilidad y decir, bueno, ahora sal y si sales de fiesta vamos a ver qué pasa. Habitualmente vuelve la gente y me dice, no sé qué me ha pasado, pero alcohol no me gusta, me siento fatal cuando tomo esos alimentos. Y yo digo, pues es la mejor manera de aprender. No porque yo lo digo, sino que la persona también ha podido experimentar que no le sienta bien. Y que a lo mejor hay momentos de tranquilidad que si se toma una copa de vino no pasa nada. Y en otros momentos un estado de estrés que tiene que evitarse esta copa de vino. Esto deberíamos saber, no son los protocolos de lo que tiene que hacer y cuánto tiempo, durante un periodo sí, pero este aprendizaje y la toma de contacto con uno mismo debería ser el barómetro luego para que la persona pueda ser. ¿Me explicaba? ¿Le pertenece esta prueba de niños? Sí. Sí, de hecho, cerca del 25% de los protocolos son en niños, especialmente en tumores cerebrales. Hay en niños publicaciones médicas cerca de 15.000 publicaciones médicas de tratamiento con hipertermia de tumores en menores. Y la gran mayoría de esa experiencia está en menores de 9 años. 4 o 5 años suele ser la media. Cada vez hay más casos de estos que es terrible. Es terrible. Cero. Los efectos secundarios son nulos. Pregunta, un sarcoma en un chico de 16 años, en una rodilla, se tiene que siempre... ¿Se puede curar con hipertermia profunda? No tengo ni idea. Pero te contestaría lo mismo si me preguntaras a alguien que le duele la cabeza, ¿se le puede curar? Te daría la misma respuesta.